Hola a todos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de innovación alternativa. Vamos a dar respuesta a algunos interrogantes por el grupo Emma Maldonado, Yadi Rodríguez, Nelly Gómez, Yamiris de la Rosa. El primer interrogante que vamos a responder es qué contextos alternativos fueron analizados. En primer lugar, fue analizado Crescent School de Estados Unidos, que se trata de una plataforma que brinda apoyo a estudiantes de escasos recursos en Estados Unidos en su proceso de formación académica. Chill Question Scene Circus, que es una plataforma que se encarga de brindar formación no solamente a estudiantes, sino también a docentes de Australia. Estos dos contextos comparten muchas cosas en particular y muestran una alternativa de desarrollo académico tanto para estudiantes como para docentes. En este caso, continuamos con un tercer proyecto o contexto alternativo que hemos llamado Escuelas Culturales de Paz. Estas escuelas culturales de paz se desarrollan en San Vicente del Caguán. Trabajan en pos de varias instituciones educativas para fomentar esa cultura de paz que en algún tiempo, por la violencia que hubo en nuestro país, pues ocurrió ese tiempo de desenfreno y que hoy en día hay muchas entidades que pretenden retomar esas escuelas culturales de paz. Dentro de este contexto se permite el desarrollo no solamente en la formación de estudiantes, sino la formación de docentes que intentan recuperar esa cultura de paz. Y por último, encontramos el contexto Educar para la Vida. Este proyecto de Educar para la Vida en un contexto alternativo permite el desarrollo de niños dentro de la primera infancia, de 0 a 5 años, el programa de 0 a siempre, en el cual se articulan las capacidades, los valores y toda la sociedad en pos de la formación del niño. Estos proyectos de Educar para la Vida y de CDI no se centran en el docente, sino en la autonomía del aprendizaje del estudiante. Se aprende según el interés del niño y no solamente se aprende en la escuela, sino que se aprende bajo cualquier lugar, en la casa, en el parque, y los niños tienen la oportunidad de desarrollar sus capacidades y sus habilidades desde que inician su etapa escolar. Esto se desarrolla en San Onofre, Sucre. Mi nombre es Yadi Rodríguez. Vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué características comparten estos contextos y cuáles no? Estos contextos tienen en común que son una alternativa en la formación académica de los jóvenes. Desarrollan sus procesos mediante un medio tecnológico. Sin embargo, su diferencia radica que el primero se centra en estudiantes de secundaria y otros no solo va dirigido a la formación de estudiantes, sino que apoya a la capacitación docente. Teniendo en cuenta estos proyectos, se describen unas características del contexto donde se amplía una gama de conocimientos y estrategias para involucrar a la comunidad educativa. Esas características son aquellas que amplían y enriquecen articuladamente los conocimientos, capacidades, actitudes de las personas, se orientan al enriquecimiento y despliegue en las potencialidades y aprendizaje. También están siempre abiertas a un cambio, por ello es en conjunto constante desarrollo. Construyen de manera significativa y mejora una base a la convivencia escolar, así fortalecer su aprendizaje. Buenos días, mi nombre es Yamiris de la Rosa Solar. A continuación les voy a explicar qué aspectos de los contextos educativos alternativos determinan la eficiencia y la eficacia de los procesos de aprendizaje. La educación alternativa permite generar un trabajo participativo de interacción permanente, privilegiando la participación del alumno a partir de la orientación y guía del docente.
donde el proceso de aprendizaje significativo es autogestionado por el mismo alumno a través de las mediaciones pedagógicas, de su reflexión, de su propio análisis, pero también del trabajo colaborativo entre los diferentes grupos. En este contexto son aspectos fundamentales del sentido de la educación los educar para el hacer de los alumnos mediante prácticas alternativas y una evaluación que permite el seguimiento del aprendizaje. Existen distintas alternativas de educación que se sintetizan en los educar para. Todas estas alternativas intentan convertir a los alumnos en sujetos de la educación y no en objetos de la misma, por lo que todos son importantes y no excluyentes entre sí. Las alternativas son: educar para la incertidumbre. Se trata de educar para interrogar en forma permanente la realidad, para localizar, reconocer, procesar y utilizar información para resolver problemas. Educar para gozar de la vida. Significa generar entusiasmo donde los estudiantes se sientan vivos, comparten su creatividad, generan respuestas originales, se divierten, juegan y gozan. Todo ello implica necesariamente un ambiente gozoso, tanto en los recursos materiales como en el encuentro humano. Educar para la expresión. Esta propuesta pone su énfasis en la comunidad expresiva, que significa un dominio del tema y de la materia. Esta se manifiesta a través de la claridad, coherencia, seguridad, riqueza, belleza, en el manejo de la forma de los diferentes lenguajes. Se considera el lenguaje como lo fundamental para el aprendizaje. Educar para convivir. Esta propuesta busca procesos significativos que involucren tanto a los docentes como a los alumnos. Una educación con sentido educaprotagonistas, seres para los cuales todas y cada una de las actividades, todas y cada uno de los conceptos, todos y cada uno de los proyectos significan algo para su vida. Educar para apropiarse de la historia y de la cultura. Esta línea hace hincapié en el compañerismo y colaboración tanto entre alumnos como entre alumnos y docentes. Existe una interaprendizaje donde todos participan, tanto en la formación de sus compañeros como en la del docente. Para lograr esto, se debe creer en las capacidades de los alumnos, en sus actividades críticas, en sus reflexiones, en sus conocimientos, en sus investigaciones. Se debe respetar y elogiarlos. Una forma de construir conocimiento es mediante el intercambio de experiencias y de conocimiento. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Nelly Tobar. Hola, mi nombre es Nelly Gómez Tobar y voy a explicar qué aspectos de los contextos educativos alternativos pueden transferirse a los contextos educativos normativos y de qué manera mejoraría los resultados de los estudiantes. Bueno, los contextos pueden transferirse generando trabajo participativo, de interacción permanente, privilegiando asimismo la participación del alumno a partir de orientación y guía del docente, donde este proceso de aprendizaje sea significativo, autogestionado por el mismo alumno a través de mediaciones pedagógicas, de su propia reflexión, de su propio análisis, pero también del trabajo colaborativo entre diferentes grupos. Mediante este contexto, los aspectos fundamentales es el sentido de la educación y prácticas alternativas, una evaluación que permita el seguimiento del aprendizaje. Lo que propone este contexto es explicar el sentido de la práctica, ofrecer una fundamentación, explicar bien lo que se espera que el alumno aprenda con la misma. Existen muchas posibilidades de prácticas de aprendizaje en las que se puedan mencionar.
Ya con respecto a la infraestructura, comprende aquellos servicios y espacios que permiten el desarrollo de las tareas educativas. Las características de la infraestructura contribuyen a la conformación de los ambientes en los cuales aprendan los niños, y ella funciona como una especie de plataforma para prestar los servicios educativos promotores del aprendizaje que garantizan su bienestar. Además, dicha infraestructura es una condición para la práctica docente y el desarrollo integral. Aun cuando se reconoce que los servicios educativos se pueden prestar bajo condiciones de ausencia, insuficiencia o inadecuación de la infraestructura, es deseable que el entorno donde se encuentran los niños, independientemente de la escuela a la que asistan, tengan características que permitan su bienestar y facilitar la relación de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Bueno, muchísimas gracias por su atención.